Le Mans. Una pista, 40 coches y mucho caos, pero también un lugar donde se forjan las leyendas. El día de hoy te diré las ediciones de Le Mans que más furor generaron. Carreras legendarias donde autos y pilotos se enfrentaron no solamente contra otros, sino contra el tiempo mismo. Desde el regreso del Ford GT40 hasta pilotos desmayados después de manejar esta carrera. Queridos amantes del mundo motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport. Y esto es las mejores ediciones de 24 horas de Le Mans. Final round. En 2003, en un oscuro garaje de Ford Performance, un grupo de ingenieros liderados por Ragnar empezó a trabajar en un auto secreto, un vehículo con una sola misión: destrozar a Ferrari en Le Mans en el 50 aniversario de la icónica victoria del GT40. Para ello, Ford creó un auto con un chasis de fibra de carbono ultra ligero y con una aerodinámica activa, impulsado por un motor EcoBoost V6 biturbo de más de 600 caballos de fuerza. Un motor que sí generó muchísima controversia y que de hecho ya tengo un video explicando por qué se dio este cambio. Ford presentó el nuevo GT en 2015 y casi de inmediato anunció su regreso a las carreras con el Ford Chip Ganassi Racing. El equipo se preparó para la batalla en el WEC y la IMSA, pero el verdadero desafío estaba claro: Le Mans 2016. Los Ferrari 458 y 488 habían estado dominando la carrera más legendaria del mundo. Y claro, como se los dije, pareció por ganarles a los de rojo. Exactamente 50 años después de lo que hicieron con el GT40, sería una hazaña impresionante, que no solamente los consolidaría aún más con el nombre de Ford en las carreras, sino el nombre del GT40 como una auténtica leyenda. ¿Qué mejor manera de regresar a las grandes ligas que recreando aquella gloriosa hazaña de los años 60? Este sería el regreso triunfal de Ford al mundo de las carreras, pero como Ferrari se los había advertido, No siempre se trata de dinero, Spider-Man. las primeras carreras del año fueron un desastre: problemas de fiabilidad, falta de ritmo y errores estratégicos que hicieron a muchos pensar que Ford no tenía ninguna posibilidad. Pero detrás de escena, los ingenieros trabajaban para marchas forzadas, para afinar el auto para llegar a la carrera más importante en la resistencia. Las otras no importaban, pero Le Mans era el objetivo. Y así fue como llegamos a junio, donde una vez más la historia quería enfrentar a estos dos legendarios rivales. Ford alineó 4 autos de la categoría LMGTE Pro, pero el verdadero rival era uno solo: el Ferrari 488 GTE, un auto de igual manera legendario, del cual ya tengo un video en este canal. Desde la salida quedó claro que esta sería una batalla histórica, y vaya que sí. La batalla entre el Ford GT y el Ferrari 488 GTE en las 24 horas de Le Mans del 2016 fue intensa de principio a fin. En la clasificación, el Ford GT número 68 de Chip Ganassi, conducido por Steven Bourdais, Joey Hand y Dirk Müller, logró la pole position en la LMGTE Pro, superando al Ferrari 488 de Risi Competizione, el que partió desde la segunda posición. La batalla era intensa desde la clasificación. Desde el inicio, ambas marcas mostraron estrategias agresivas, con Ford probando la velocidad punta del GT en las rectas y Ferrari sacando la ventaja en las curvas cerradas. Desde la largada, el 488 número 82 de Risi Competizione presionó al Ford en una lucha rueda a rueda. Durante las primeras 6 horas, Ferrari se mantuvo al frente en varios momentos, gracias a un muchísimo mejor ritmo frente al aire limpio. Ford, sin embargo, aprovechó cada oportunidad en el tráfico para recuperar posiciones, y al momento de caer la noche, Ford logró tomar la delantera. Gracias a una mejor eficiencia en las paradas en boxes y una estrategia de neumáticos más conservadora, Ford se puso al frente. Sin embargo, Ferrari no se retiría y mantuvo una presión constante con un ritmo constante, evitando que Ford ampliara su ventaja. Ambos autos se mantenían a corta distancia y al amanecer la diferencia entre Ford y el Ferrari era mínima. Con cambios de liderazgo en cada stint, en la hora 20, el Ford GT logró adelantar definitivamente al Ferrari, estableciendo una ventaja de poco más de 1 minuto, y durante las carreras de 4 horas, Ferrari intentó recuperar terreno, pero el ritmo de Ford y la ejecución perfecta en los pits impidieron cualquier intento de remontada. Por más que ambas masas de metal, carbono y cristal intentasen alcanzarse y alejarse el uno del otro, el destino parecía tener un favorito. La diferencia que Ford logró hacer durante las últimas 4 horas de carreras fue simplemente imbatible. Y al fin, y después de 340 vueltas, después de 50 años, los de azul volvieron a anteponerse en Le Mans.
Si bien fuera de todas las carreras del mundial, solo ganaron esta, fue una de sus victorias simbólicas. A pesar de la derrota en el campeonato, volver a batir a Ferrari en Le Mans se sintió como una de las hazañas más grandes en la historia del óvalo azul. A pesar de que no era la categoría Hypercar, sino en turismos, la victoria les sabía gloria. Y por supuesto, esta sería la carta de presentación de Ford para poder regresar a lo grande, a todas las categorías del mundo. Y a pesar de algunos intentos en la década pasada, por supuesto, que Ford seguiría intentando unirse a todas las categorías en este planeta. Comenzaba el fin de semana más emblemático del mundo motor. Se corría el centenario de las 24 horas de Le Mans. Desde las primeras prácticas libres, Ferrari dejó claro que no estaba para jugar. El 499P lideró todas las sesiones y durante la clasificación para la Hyperpole, el equipo italiano consiguió la pole position. El Ferrari destacaba especialmente en las rectas largas, alcanzando una impresionante velocidad máxima de 343 km por hora. Sin embargo, el margen entre los 10 primeros de la categoría Hypercar era de menos de un segundo, lo que anticipaba una carrera muy ajustada. A pesar de su dominio en las prácticas, la lucha por la victoria no iba a ser fácil. Y fue así, como el 10 de junio a las 4 p.m., cuando después de la vuelta de formación, LeBron James ondearía la bandera francesa, dando así inicio a las 24 horas de Le Mans del 2023. Ferrari salió la carrera con neumáticos medios, mientras que Toyota optó por los blandos. Justo en la primera vuelta, la lluvia comenzó a caer en partes del circuito. Toyota, con sus neumáticos más blandos y mejor adaptados a las condiciones húmedas, logró adelantar al Ferrari rápidamente en la segunda vuelta, asumiendo así el liderazgo. A simple vista, la estrategia de Ferrari parecía un error. Los neumáticos medios no parecían la mejor elección bajo la lluvia. El público y los expertos, como siempre, empezaron a cuestionar la decisión del equipo de Maranello. Y vaya, después de ver lo que hacen en la Fórmula 1, claro que está justificado. And box now, box forward. Stay out. Fuck! Pero la diferencia de aquí a acá práctica en que lo que inicialmente pareció una equivocación resultó ser una jugada maestra. A medida que la pista comenzó a secarse, los neumáticos blandos de Toyota se degradaron más rápidos, mientras que los Ferrari mantuvieron un ritmo con los neumáticos medios y volviendo a la carga, recuperando posiciones. La estrategia del equipo AF Corse de Ferrari fue impecable, y durante los primeros stints lograron estabilizarse cerca de los puestos de cabeza. En la tercera parada, James Calado, un piloto con mucha experiencia en Gran Turismo, salió del coche para darle el mando a Antonio Giovinazzi. El expiloto de Fórmula 1 se adaptó rápidamente a las exigencias de la categoría Hypercar y mostró un rendimiento impresionante bajo las difíciles condiciones del trazado. A lo largo de la carrera, la ventaja de Ferrari no solamente se basó en su velocidad, sino que también en su fiabilidad. Aunque tuvieron pequeños problemas técnicos, solo necesitaron de un ciclo de potencia en una parada en boxes, lo que no fue nada comparado con los problemas que sufrieron sus rivales. Y así llegaría la noche. En Le Mans trajo consigo típicos desafíos, accidentes y problemas mecánicos que hicieron caer a varios equipos. A pesar de los múltiples incidentes en la pista, el 499P con el número 51 se mantuvo firme. A falta de 9 horas para el final, Toyota lideraba la carrera, pero el Ferrari se mantenía en la lucha a tan solo 7 segundos. Un Cadillac también se encontraba cerca, aferrándose a la posibilidad de una sorpresa. En ese momento crucial, Toyota tomó la decisión de hacer una parada para reparar los daños en la parte frontal del auto y así cambiar neumáticos. Ferrari, claro, anticipándose a la jugada, aprovechó la parada de Toyota para entrar en los boxes también y así cambiar llantas, haciendo de esta una jugada maestra y determinante, ya que la reparación de Toyota les costó unos segundos más, lo suficientes para que Ferrari volviese a tomar la delantera. Pero claro, la lucha por la victoria no iba a ser fácil, y Toyota no se dio por vencido. Con un manejo agresivo de Toyota, estos intentaron recuperar la primera posición, pero en Le Mans, ese tipo de enfoque puede ser algo arriesgado. A 2 horas del final, la distancia entre el Ferrari de Giovinazzi, el Toyota conducido por Ryo Harikawa, era de 12 segundos. Harikawa recibió la orden de full risk por parte de su equipo, lo que significa atacar sin reservas. Esto dio lugar a una de las mejores batallas vistas en Le Mans en los últimos años.
Vuelta tras vuelta la batalla era feroz. Toyota seguía empujando al máximo para alcanzar a la Ferrari. Sin embargo, el estilo agresivo del Toyota comenzó a pasar factura. El desgaste acumulado del auto hizo que en las últimas vueltas Harikawa cometió un error fatal. El piloto japonés bloqueó un neumático trasero derecho y terminó contra el muro, lo que obligó a Toyota a entrar a los boxes para reparaciones. Aunque el coche no abandonó la carrera, la pérdida de tiempo fue significativa para estos. Ferrari ya tenía una ventaja casi de una vuelta completa. Pero para ganar Le Mans no solamente necesitas ser rápido, sino que también, e incluso con todos los esfuerzos que una persona y un equipo puedan llegar a hacer, necesitas mucha suerte. Todo parecía decidido para Ferrari. A solo 20 minutos de terminar la carrera, Pierre Judy, al volante del 499P, se enfrentó a un momento de pánico. Tras una parada en boxes, el auto no arrancaba. El equipo AF Corsa y los fanáticos quedaron en un estado de shock. Pierre, desesperado, intentaba de todo para reiniciar el auto. Le pegaba al volante y al coche mismo, hasta que finalmente, con la ayuda de su ingeniero, logró arrancar. A pesar de haber perdido valioso tiempo, Ferrari mantenía una distancia de 55 segundos sobre el Toyota, eso contando que una vuelta por el circuito es aproximadamente 3 minutos. Con Toyota empujando al límite, Ferrari logró mantener una ventaja. La fiabilidad del 499P y la increíble estrategia del equipo AF Corsa fueron determinantes para que después de 55 años de ausencia se cruzara la línea de meta. Unos cuantos metros faltaban para que finalmente Ferrari ganara las 24 horas de Le Mans del 2023. Won Le Mans! El auto con el número 51, conducido por James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Piergiudi, cruzó la meta en primer lugar, devolviendo a Maranello a lo más alto del podio en la carrera más prestigiosa de la historia humana. Le Mans del 2023 no solamente fue una carrera de centenario, sino que también fue un escenario de regreso triunfal para Ferrari. Después de 5 décadas, el caballero rampante volvió a rugir en el lugar donde su leyenda fue forjada, llevándose la victoria en una de las ediciones más emocionantes de los últimos años. Giovinazzi saldó su deuda con Ferrari y venció al destino. Y el Ferrari 499P, que inicialmente fue creado para ayudar a la Fórmula 1, acabó siendo más grande que su propósito, volviendo a esta bestia de carbón, metal y goma y cristal, junto con sus jinetes, en unas malditas leyendas, grabando sus nombres en los libros de historia. En junio de 1991, la bandera tricolor ondeó y los motores rugieron. El Mazda 787B con el número 55 comenzaría su lucha. Durante las primeras horas, los autos más potentes como los Mercedes y los Jaguares dominaron las rectas, pero Mazda se mantenía cerca, aprovechando la fiabilidad de su motor. Johnny Herbert, Volker Wheeler y Bernard Garchot sabían que su oportunidad llegaría cuando los demás comenzaran a caer, por lo que como una serpiente esperaría que la carrera misma hiciera su magia. Poco a poco muchos de sus rivales empezaron a tener fallas mecánicas o choques directos, haciendo que nuestros 3 jinetes únicamente tuviesen que sobrevivir durante las primeras horas. A medida que la noche caía sobre Le Mans, la presión comenzó a intensificarse. Los Jaguares, que habían sido dominantes, comenzaron a sufrir problemas mecánicos. Los Mercedes, de manera muy sorpresiva, lidiaban con dificultades de fiabilidad. Mientras tanto, el Mazda seguía avanzando, paso a paso, manteniéndose a la cabeza del grupo. Y para entonces ya se encontraban dentro de los primeros 5 calificados. Johnny Herbert tomó el volante de un turno crucial durante la noche. Mientras la fatiga comenzaba a pesar a los otros pilotos, Herbert demostró ser un maestro de la concentración. Su habilidad para mantener el ritmo constante, mientras los otros autos cometían errores, fue esencial para que Mazda siguiera en la pelea. Pero la batalla estaba lejos de terminar. A medida que amanecía sobre Le Mans, los problemas de fiabilidad se cobraron víctimas. Uno tras otro caían. Los favoritos fueron cayendo y Mazda se vio catapultado a los primeros lugares. Pero no todo fue fácil. El motor rotativo del Mazda seguía siendo una máquina delicada y exigente. Los ingenieros y mecánicos monitoreaban de cerca cada espacio del auto, asegurándose de que pudiera soportar las últimas horas de la carrera.
Todos los ojos y toda la presión ahora sí estaban puestos dentro de este auto japonés. Y por supuesto, Volker Wheeler y Bertha Garchot, probándole al mundo porque ellos fueron elegidos para pilotar esta máquina, realizarían turnos impecables durante la mañana, manteniendo la presión sobre sus rivales. El mundo quedaba deleitado por cómo este gran auto naranja con verde sonaba a través del circuito de las artes. Y por supuesto quedaban aún más asombrados al ver que un motor rotativo estaba logrando lo que muchos no pudieron: mantenerse en carrera y convertirse en un contendiente para ganar la misma. El equipo Jaguar luchaba por mantenerse en la carrera, mientras que los Porsche, aunque rápidos, no podían igualar la constancia de Mazda. Irónicamente, lo que fue criticado del motor rotativo y que fue posteriormente perfeccionado con el R26B era lo que estaba dando la victoria a Mazda, mientras los motores de pistones le fallaron prácticamente a todos los equipos con al menos uno de sus autos fuera de combate. Johnny Herbert y su Mazda, cual buenos samuráis, se escabullirían para ponerse punteros, superando así a los mismísimos Porsche. Con un ritmo increíble y con menos de 5 horas para el final, el 787B se encontraba en una posición increíble, luchando por la primera plaza. Herbert subió al coche para lo que sería su turno final, pero para desfortunio de Herbert, una falla mecánica hizo que la cabina se convirtiese en un sauna. La temperatura y las fuerzas G hicieron que el simple hecho de manejar este Mazda fuera un infierno. Johnny estaba exhausto, pero sabía que este era su momento. Jaguar y Mercedes, que ya estaban fuera de la contienda, únicamente podían observar, y solo el Porsche 962C de Yannick Dalmas podía arrebatarles la victoria. Herbert condujo con una precisión quirúrgica, superando al Porsche en las secciones más rápidas y administrando el desgaste del Mazda. El auto no aguantaba más, ni Johnny tampoco, pero irónicamente, cuando más paz había, ahora como líder, el auto y el jinete se volvieron uno. Un cuerpo moviéndose por el espacio-tiempo, haciendo la vuelta perfecta. A medida que avanzaban las últimas vueltas, Johnny estaba al borde del colapso físico. El calor en la cabina era sofocante y la fatiga lo estaba consumiendo. Sin embargo, siguió adelante con los ojos fijos en la bandera cuadros. Finalmente, después de 24 horas de resistencia, Johnny Herbert cruzó la meta. Mazda había hecho historia, el primer y único auto con motor rotativo en ganar las 24 horas de Le Mans. Herbert era el héroe del día, estaba destruido, su cuerpo estaba sin fuerzas e incluso él no podía salir del auto por sí mismo. Pero mientras su cuerpo estaba al límite, su alma había logrado hasta lo imposible, carajo. El 787B no solamente rompió las barreras de la ingeniería y la tradición, también mostró el coraje y la determinación y la innovación como claves para lograr lo imposible. Herbert, Wheeler y Garchot fueron los héroes que escribieron esta página en la historia del automovilismo, y su victoria en el 91 sigue siendo un recordatorio de lo que se puede lograr cuando te atreves a soñar más allá de los límites. Kenshin Yamamoto, CEO de Mazda en su fábrica, creó un monumento con la imagen de este legendario auto, al lado de una leyenda: Never Stop Challenging, o lo que su traducción al español dice: nunca pares de desafiarte. Una frase que pasaría a la historia. Una frase que va más allá del automovilismo. Una frase que a ti y a mí nos incita a seguir luchando a pesar de las adversidades. Y que solitos, yo me quedo con eso y por supuesto les digo a ustedes: nunca paren de desafiarse. Es por eso que el Mazda 787B y su legado son y siempre serán unas malditas leyendas. Ford Motor Company y Henry Ford destinarían millones de dólares para desarrollar un auto que fuera capaz de batir a Ferrari. Tomando el chasis de un Lola MK2 y un motor small block de aluminio, crearía el Ford GT40, un auto que juntaba muchos de los mejores nombres en la industria con mucho dinero y vía libre para ser los reyes del motorsport. Un auto ligero y fiable, una gran marca detrás y pilotos increíbles, pero sorpresivamente, en 1964 y 1965 Ferrari se encargó de demostrarles que el automovilismo no era solamente cuestión de dinero. En el 64, el Ford GT40 se presentó con una gran expectativa en Le Mans, pero Ferrari se burló en su cara con un 1, 2 y 3.
aplastante encabezado por el Ferrari 275P. Los estadounidenses no pudieron hacer nada con los primeros GT40, ya que estos se caían a pedazos y abandonaban las carreras. En el 65, Ford mejoró su diseño y llevó más unidades a la parrilla, pero de nuevo Ferrari los hizo morder el polvo. El Ferrari 250 LM fue un arma letal con la que el equipo Nard le arrebató la victoria a los de Detroit. Ferrari, gracias a su precisión, visión y pasión, eran superiores al dinero de Ford. La humillación pública en 2 años consecutivos fue la gota que derramó el vaso. Ford, con toda la furia de una corporación herida con su orgullo, duplicó la inversión y trajo a Carroll Shelby para hacer algo impensable: convertir al GT40 en una bestia indestructible. Lo demás, como dicen, es historia. En el 66, Ford regresó con una estrategia completamente diferente: una flota de MK2 GT40 mejorados con aerodinámica y fiabilidad. El equipo contaba con pilotos de élite como Bruce McLaren, Chris Hammond, Ken Miles y Denny Hulme, para ahora sí vencer a los de rojo. La carrera inició sin sorpresas. El Ford GT de Ken Miles mantuvo intensas batallas contra el Ferrari de Lorenzo Bandini. El rugir de los motores resonaba en toda Francia. El mundo entero sabía que Ford no se iría con las manos vacías y que Ferrari haría todo lo posible para probarle al mundo por qué son los mejores. Una sorpresiva falla en el Ferrari de Bandini le daría la victoria a Ken Miles, pero daría todo un revés cuando Ford ordenó que sus 3 autos cruzaran la meta al mismo tiempo, para una foto icónica: 1, 2 y 3 de Ford. Pero los de azul no pararían ahí, querían demostrar un dominio absoluto. En el 67, el GT40 MK4 regresaría con un chasis completamente rediseñado y lograron un hito histórico: establecer un récord de vuelta de 3 minutos 16 segundos y 6 décimas. Este dominio fue tan evidente que Ferrari ni siquiera pudo acercarse al ritmo de los Ford, ganando Ferrari un año más, pero esta derrota sería fulminante, ya que los de Maranello decidieron abandonar Le Mans para enfocarse al 100% en la Fórmula 1. Ford no solo les había ganado, los había retirado. Incluso con Ferrari fuera, ganaron 2 años más en el circuito de las Artes y la rivalidad se dio como igualada. Si bien Ferrari llevaba años siendo el rey indiscutible, la derrota fue tan fulminante y humillante que tuvieron que centrar sus recursos en la otra categoría, donde aparentemente seguían siendo los reyes. Durante el sábado 10 comenzaría la carrera, una carrera de la que se esperaba mucho gracias a las condiciones cambiantes y a muchos de los participantes, como el retorno de Ferrari y por supuesto un incómodo muscle car azul que partía desde la mitad de la parrilla. Pero claro, nada pararía a la bestia, y para cuando la bandera sondeó, el Camaro ya estaba listo para volar en las grandes ligas por última vez. Al comienzo de la carrera, todos pensarían que este perdería el terreno contra los GT, pero sorpresivamente el Camaro Hendrix logró aguantar, y no solamente logró aguantar, se cogió a todos e incluso superó algunos LMP2 en las primeras vueltas. El auto volaba en las curvas y nadie lo podía creer. Un NASCAR le estaba metiendo una tremenda arrastrada a todos los GT, pero desafortunadamente, y gracias a la misma naturaleza del NASCAR, el auto terminó no teniendo la suficiente carga aerodinámica al final de las mismas rectas, siendo este su talón de Aquiles, dándole una oportunidad a los GTE de atacarlos. Button y Johnson se defendían como podían, pero reportaban que lo más difícil era frenar el auto por su potencia y sobre todo por su peso. Pero eso sí, su sonido era brutal. A pesar un poco de la falta de ritmo y gracias a todos los imprevistos con la aerodinámica del Camaro, este funcionó bien al principio de la carrera, manteniendo el ritmo y causándole miedo a algunos LMP2. Pero luego, como toda buena carrera, la lluvia comenzó en el circuito de las Artes y muchos LMP2 y algunos GTE derrapaban y se estrellaban sin cesar. Cadillacs, Ferraris y Toyotas no podían contra la carrera. Pero claro, Rockefeller, que ya había ganado antes en Le Mans y que era el que más experiencia tenía manejando en ese circuito en condiciones cambiantes, se las arregló para mantener a la bestia de 1300 kilos y 700 caballos de fuerza en la pista. Todos pensaban que al igual que sus contrapartes de NASCAR, el Camaro Hendrix valía para pura curvas, pero gracias a Dios estaban muy equivocados. Por su ritmo, estaba casi a la par de los autos GTE. El Camaro lo estaba logrando. Les estaba probando al mundo que los americanos también podían hacer autos de pista. Pero se dice que en Le Mans no corres contra los otros autos, sino que corres contra la carrera misma. ¿Se imaginan la exactitud que cada tornillo, cada pieza, explosión y demás debe tener para que un auto ruede por 24 horas en más de 250 km por hora? Es una demanda y un trabajo que la misma carrera exige a todos sus participantes, que hace que en muchas ocasiones los pilotos y sus corceles terminan liberándose por suerte de las tragedias, y en otros terminan fallando en el intento de alcanzar la gloria. Y sí, ya se imaginarán lo que pasó.
Desafortunadamente, unas horas más tarde sucedería una tragedia. Los 700 caballos de fuerza destruyeron la caja de cambio semiautomática del Camaro, dejándolo fuera de la carrera. Todo parecía haber terminado tanto por el Camaro como para el equipo Hendrick y sus pilotos, hasta que al más puro estilo de Michael Schumacher, y en un claro episodio más de "Si me lo pides por favor, entonces sí", el equipo Hendrick solicitó a la FIA el poder cambiar la caja de cambios, cosas que por reglamento no está permitido. Pero tras pedírselo bien y bonito y por favor a la FIA, estos dijeron: bueno, pues no es algo tan grave, después de todo aumentaste la audiencia de televisión, así que es una categoría experimental, es un invitado especial, date gordo, cambia la caja, termina la carrera y humilla a todos. Una hora después del incidente en box, el auto regresaría a la pista. El auto había dejado satisfechos a todos los altos cargos que incluso permitieron romperle las reglas para poder seguir. En redes, sí, se hablaba del liderato de Ferrari en Le Mans después de casi 60 años, pero de lo que más se hablaba era de una furia azul, surcando el circuito más legendario del territorio francés. Tras el incidente de la caja, sí, perdieron varias posiciones, en su mayoría el MP2, pero también algunos GTE. Pero aún así, lograron cerrarles la boca a sus detractores que decían que no terminarían la carrera. Por lo que el día domingo 11, y sin mucho tráfico, el Chevrolet Camaro no solamente respiraría sus últimos instantes de vida en la mayor competición del automovilismo, sino que por supuesto saborearía una última victoria antes de perderse en el infinito. Jenson Button, Mike Rockefeller y Jimmy Johnson habían hecho lo imposible. Sí, Ferrari ganaba las 24 horas de Le Mans, pero el Camaro Hendrick le probaba al mundo que un NASCAR está a nivel de los mejores autos del planeta, cruzando la línea de la meta y primero en su categoría. Aunque bueno, solamente estaba él en su categoría, pero terminando la carrera en 39º en la tabla general, finalizando así no solo una de las carreras más épicas en los últimos 20 años del motorsport, sino que también terminando una de las mejores ediciones de Le Mans 24 y por supuesto terminando el legado de uno de los autos más icónicos de América, el Chevrolet Camaro. Este terminaría su vida con un motor V8 y probándole al mundo que un muscle car puede mirar a los ojos a cualquier auto del mundo.